12:12. Este sábado se llevará a cabo la consulta ciudadana que va a definir a la Carta Presidencial de Unidad Constituyente. Paula Narváez, Carlos Maldonado y Yasna Proboste son los candidatos que van a disputar la representación del conglomerado. Y para profundizar en estos comicios vamos a tomar contacto con Claudio Fuentes, analista político de la Universidad Diego Portales. ¿Qué tal, Claudio? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy expectante lo que va a pasar mañana. Algunos hablan de poca participación o que quedó muy alta la vara después de las primarias. ¿Cómo ves tú o qué tantas expectativas debiésemos tener para esta consulta ciudadana, Claudio? O sea, mira, realmente es una incertidumbre. Yo creo que sería una apuesta muy grande a averiguar y preguntarse cuánta gente va a ir a votar, porque no tenemos idea. Es un proceso inédito, es un proceso informal, y además estuve viendo hoy día a la mañana la lista de locales y es bastante baja la infraestructura asociada al proceso. Por lo tanto, yo no tengo mucha expectativa de que vaya mucha gente. Las cifras hablan, pero son puras especulaciones, ese es el punto, de entre 100.000 y 200 y tantos mil personas, pero realmente estamos totalmente sin posibilidad de proyectar a partir de lo que sabemos. Sí, ¿y por qué? Porque no hay referencias, porque no tenemos antecedentes previos este año, por ejemplo, o por las condiciones en las que se desarrolla la campaña, porque también ha sido particular, ¿no? No ha habido publicidad legal ni todos esos aspectos que sí tiene una elección primaria organizada por el CERVEL. O sea, desde el punto de vista de los antecedentes, sí tenemos antecedentes, porque han habido primarias y de hecho la concertación o la exconcertación o los partidos que están convocando tienen una tradición de primaria desde los años 90, desde que se estableció esta tradición, y por lo tanto desde el punto de vista informal sí han existido, pero las diferencias tienen que ver con lo que tú planteabas al final respecto de los contextos. Es decir, primero, en un contexto donde hubo una primaria formal que fue masiva, organizada, con recursos del Estado, etcétera. Segundo, todo lo que tiene que ver con el debilitamiento de la exconcertación o de sus partidos. Tercero, una despartidización, hay una caída en las militancias. Cuarto, obviamente, este escenario de la no inscripción y los problemas que generó dentro de la coalición también genera una menor sentido de épica, al haber tanto conflicto interno dentro de la exconcertación. Por lo tanto, yo creo que hay mucho del contexto de los últimos 2 años que afecta lo que es esta primaria o consulta ciudadana. Claro, distinto es esta tradición de primarias cuando el contexto ahora fue principalmente porque no llegaron a un acuerdo en los plazos determinados, y eso llevó a que estuviesen, claro, fuera de la propaganda electoral, ¿no? O incluso de los debates ya organizados, como lo hicieron, por ejemplo, los pactos en el mes pasado. Y en este mismo contexto, Claudio, ¿cómo están estas tres figuras que han ido también variando, ¿no? Como en toda campaña o carrera prepresidencial, han ido variando desde los objetivos del inicio y el contexto en el que termina ya la campaña, preparándose para mañana en la consulta? Sí, mira, quizá partir por Maldonado, el Partido Radical. En general, el Partido Radical siempre ha tenido la estrategia de llevar candidatura presidencial, pero que está anclada en el segundo fenómeno, que es la elección parlamentaria. Eso les da posibilidad de visibilidad, de estar en los debates, de generar cierta figura que después acompaña a la parlamentaria. Por lo tanto, es más una candidatura de nicho que con una proyección más hacia el país, hacia la proyección presidencial. Después está el fenómeno de Yasna Proboste y Narváez. Yo creo que lo que ha pasado, y no
no sé si ustedes tienen la misma impresión, pero de nuevo desde el punto de vista subjetivo, tiene que ver con un crecimiento de Paula Narváez, sobre todo a partir de los debates. Creo que tuvo un buen desempeño, y Jasna Proboste, que tuvo un momento muy alto durante cuando era presidenta, o sea, cuando todavía es presidenta pero del Senado, pero cuando se negoció y ella entró al redil de la negociación con el gobierno de las ayudas sociales, y en ese pic yo creo que adquirió mucho protagonismo, pero el entrar en la campaña ha obviamente reducido porque entran en el redil del debate chico, claro. Y eso yo creo que la afectó a ella. A mi juicio su desempeño no fue en los debates, es como jugó más a la defensiva que a la ofensiva, y eso yo creo que eventualmente empareja un poco la cancha y hace incierto el resultado. Claudio, ahora lo que pase este sábado, ¿cuán determinante va a ser en términos de convocatoria? Sobre todo estoy pensando, ¿cuán determinante va a ser para el resto de la campaña? Para enfrentar el escenario ante dos candidatos que quedaron como bien posicionados, ¿no? Como Sebastián Sichel y Gabriel Boric. Claro, mira, hay una dimensión subjetiva que tiene que ver con qué pasa si se convoca 100.000, 200.000, ponte 300.000, incluso 500.000 personas a esta primaria, en relación a los 3 millones y tanto que se convocaron. O sea, esa diferencia convierte esta primaria en una hermanita chica de la otra, y por lo tanto el punto de partida, si es que va poca gente a votar, yo creo que va a ser una desigualdad muy fuerte y va a generar un sentimiento subjetivo de que viene de una campaña más pequeña, con menos capacidad de movilización, y por lo tanto la capacidad de movilización obviamente genera un estado de ánimo para el inicio y el arranque de la campaña. Ajá. Y lo segundo es que lo que sí hay que distinguir es que un juego es la primaria y otro juego es la presidencial. De agosto, y dada la fluidez que está teniendo la política chilena, de agosto a noviembre pueden pasar cosas, puede crecer una candidatura, y por lo tanto yo creo que la carrera todavía no está ganada, aunque obviamente para pasar a segunda vuelta las primeras opciones son de Sichel y Boric al día de hoy. Claro, eso te quería preguntar, Claudio, de cómo vamos a ver este segundo semestre ya y la recta final casi de la elección de noviembre, porque dicho o hecho ese diagnóstico con quizás campañas más débiles por todo lo que significó hacer los propios partidos, en fin, de todas maneras quien gane mañana va a ir en la papeleta, entonces va a tener que ahí quizás movilizar, tiene un desafío mayor que los otros que están compitiendo hace rato, además con estas grandes primarias que pasaron las expectativas de todos, incluso en la participación. No, totalmente. O sea, además con las reglas del juego del voto voluntario, no se aprobó el voto obligatorio, con las mismas reglas para la parlamentaria, el escenario electoral depende de la cantidad de gente que saque a votar. Y aquí lo que vemos es que hay un ciclo, llamémoslo, de aumento de votación de parte del mundo Frente Amplio, Partido Comunista, eso ha sido evidente en las últimas elecciones, versus una caída relativa de los sectores moderados de la exconcertación. O sea, la DC ha caído, el PS un poquito menos, pero también ha tenido una caída, y el partido por la democracia es evidente también una baja, y por lo tanto yo creo que la gran pregunta va a ser cuánto pueden convocar a votar, y ciertamente la derecha también. O sea, en la derecha se juega, las elecciones desde los últimos 10 años se han jugado por la cantidad de gente que va a votar. Claudio, esto va a ir definiendo una parte del listado de candidatos. Hoy día también teníamos detalles de lo que ocurría con la lista del pueblo, que va a presentar a Diego Ancalao. Se va perfilando de alguna manera el panorama para noviembre. ¿Cómo lo ves tú? ¿Se han dado las sorpresas que se esperaban quizás después de la elección de constituyente?
No, yo creo que es más o menos la misma geografía política y electoral anterior, pero con más incertidumbre. Es decir, tenemos candidaturas de derecha, seguramente Kast y Sichel, vamos a tener candidaturas independientes que mueven a las derechas y a algo del sector independiente, como Parisi, por ejemplo. Después vamos a tener las candidaturas tradicionales de la centroizquierda, de la exconcertación y del Frente, y después vamos a tener ahora Lista del Pueblo. Siempre las elecciones chilenas han tenido un referente, un polo de izquierda más radical que ha estado presente en las elecciones, y por lo tanto, desde el punto de vista de la geografía, no varía mucho. Lo que varía es lo que Fresia estaba planteando respecto de la capacidad de movilización. En eso se va a jugar esta elección presidencial. Claudio Fuentes, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Vamos a estar bien atentos, además con transmisiones especiales, por supuesto, a través de CNN y Televisión. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Chao, Claudio, que esté bien. Chao.